La economía, sin duda, está presente dentro de cada aspecto en la vida cotidiana y es un sistema que nos afecta tanto de manera personal como en sociedad. Para nosotros es claro que el desconocimiento de la forma en que funciona la economía de un país nos lleva a tomar decisiones sin argumentos, haciendo que esto afecte de manera directa el desarrollo. Por eso, el objetivo de nuestro informe es demostrar la importancia de la política económica en el desarrollo de un país, poniendo como ejemplo hechos que marcaron una diferencia en la historia del país, como son las diferentes bonanzas: cafetera, textilera, bananera, marimbera y cocalera. Por eso quisimos hacer una entrevista para tener más conocimiento sobre el tema. Y primeramente vamos a presentar a la persona que nos va a ayudar a responder estas preguntas. Buenos días, mi nombre es Dexter Beltrán Echeverry, ingeniero electricista con magíster en ciencias económicas. Para responder las preguntas que se están haciendo, pues lo primero es tener claro qué es la economía. Muchas gracias, Dexter. Entonces vamos a empezar con las preguntas. En primera instancia, ¿cree usted que todos los colombianos debemos tener un conocimiento mínimo de economía? De ser así, ¿cuáles cree que son los conceptos más importantes que debemos tener en cuenta? Tener en cuenta esa definición que es muy concisa. Con respecto a la primera pregunta de si creo que todas las personas o todos los colombianos debemos tener un conocimiento mínimo de la economía, claro que sí, la respuesta es sí. Toda vez que el tener conocimientos de economía me permite saber, primero a nivel macroeconómico, qué puede estar pasando para tomar decisiones de inversión o decisiones, por ejemplo, de elección de un candidato a presidencia, porque dependiendo de lo que él esté proponiendo, el país tendrá un mejor o un peor desempeño económico. Porque aunque en la definición no se dice, sino que se menciona como una ciencia, es una ciencia humana. Esta ciencia humana, aunque bien maneja criterios matemáticos, depende mucho de comportamientos y de percepciones. Entonces la economía de un país está sujeta a las percepciones que tengan las personas de las decisiones o actuaciones de quienes están dirigiendo un país. Entonces, no sé, por ejemplo, lo que está pasando últimamente con la ministra de Minas y Energía, que ha dicho en varias ocasiones que no vamos a generar o que no vamos a explotar más gas y petróleo. Eso que conlleva a que haya temor en los inversionistas, quienes han traído capitales para generar alguna rentabilidad para ellos y por supuesto una producción para nosotros, retiren este capital y el dólar se encarezca, haya temor porque va a haber, no va a haber, se me fue la palabra, no va a haber autosuficiencia para abastecer el mercado y se va a tener que importar petróleo o gas de otros países. Eso al inversionista pues le atrae más bien eso para otros países donde va a poder tener producción y va a poder explotar su negocio, y para nosotros los colombianos significa que al importar productos pues va a ser más costoso que si nosotros lo pudiéramos directamente. A nivel microeconómico pues es importante entender cómo funciona el mercado con curvas de oferta y demanda, donde los precios de los productos cambian dependiendo de si hay una mayor oferta, es decir, si hay una mayor producción, el precio baja. Eso es la curva de la oferta. A más productos, menor precio. Y también se cruza con a mayor demanda, pues mayor precio. Pero si yo quiero un producto o muchas personas quieren un mismo producto y hay escasez de ese producto, el precio empieza a subir. Si en términos generales la economía funciona como una especie de subasta. Si hay unos productos y tengo muchos interesados, el precio sube. Pero si hay muchos productos y tengo pocos interesados, el precio baja. O si hay muchos productos y hay interesados, pues como hay mucha oferta, el precio se mantiene estable. Súper, muchas gracias. Entonces, al final de la entrevista,
Sacaremos nuestras propias conclusiones a base de tus respuestas. Seguiremos igualmente con la segunda pregunta. Al revisar la historia del siglo anterior, se habla gran parte de la deuda externa. ¿Podría explicarnos la razón de su inicio y la importancia que tiene frente al país? Entonces, hablando de la deuda externa es necesaria. Creo que un país en vías de desarrollo como el nuestro debe buscar una deuda, pero una deuda que le ayude al crecimiento de su infraestructura, a- al apoyo del desarrollo tecnológico y la innovación. Parte de lo que ha pasado en el país, infortunadamente, es que mucha de la deuda externa se ha ido para gastos de funcionamiento, y algunos de los temas eh, que más nos ha golpeado es que este es uno de los países considerados con mayor corrupción. Y yo me endeudo como país para, no sé, para hacer carreteras, y voy a hacer 100 kilómetros de carretera, por ejemplo. Pero como parte de la corrupción se roba un porcentaje importante de estos dineros que yo conseguí, pues no hago 100 kilómetros, sino que hago 60. Entonces, lo que yo esperaba que obtuviera de mayor movilidad y generara productividad, porque ahorraría tiempos, tendría mejores desplazamientos, etcétera, etcétera, pues no se logra, y no se obtiene el beneficio, pero la deuda sigue existiendo. ¿Cree que para que haya un equilibrio económico en la Colombia actual debe haber una financiación externa? ¿Por qué? Esta deuda externa, que como digo debe apalancar proyectos de infraestructura, tecnología y demás, y gasto público, pero en temas que ayuden al desarrollo del país, también genera empleo. El empleo es el que permite que esta deuda externa y ese dinero que llega al país, pues llegue a los hogares. Cada empleo que se genera a través de un proyecto de infraestructura, un proyecto de innovación tecnológica, un proyecto de crecimiento, de desarrollo, de apoyo a algún sector, me permite generar más empleos, y con esos mayores empleos estoy eh, permitiendo que las familias obtengan recursos, y que esos recursos se reinviertan en consumos y servicios para que el país, en un ciclo virtuoso de crecimiento, logre ir generando bienestar para toda la sociedad y para toda la comunidad. Ya entrando directamente al tema de las bonanzas, ¿por qué cree usted que ninguna de las bonanzas se pudo mantener a lo largo del tiempo? Con respecto al tema de bonanzas, pues nada, hay bonanzas legales e ilegales. Las ilegales pues claramente tienen varias connotaciones que no permiten que permanezcan en el tiempo. Pues la primera es la persecución de la justicia, que evita que haya un negocio estable y que permita como un desarrollo normal. Pero por supuesto eso también tiene cosas asociadas a violencia que no nos permiten ver eso como un negocio viable. Adicionalmente, las bonanzas Marimbera y Cocalera tienen un efecto más bien inflacionario en la economía del país, y no un efecto en la economía real. A qué voy yo? En los sitios donde hay producción o ingresos por coca en este momento, o cuando hubo su época de marihuana, eh, lo que hacía es que, al haber más dinero en circulación, los bienes y servicios subían de precio sin que hubiera un mayor valor. Por ejemplo, no sé, una Coca-Cola hace algún tiempo, en un pueblo que se llama Remolinos del Caguán, en el Caquetá, estoy hablando de hace 20 años, una Coca-Cola podía llegar a costar 10.000 pesos, porque había muchísima plata por coca, pero no había infraestructura, no se convertía esto en una empresa que generara más empleos, ni que generara desarrollo, ni vías, ni un comercio de otro tipo de cosas. Entonces, las bonanzas cocarera y marimbera, por su connotación ilegal, y además todo el círculo de violencia que se genera alrededor, pues no permite ser sostenible en el tiempo. Creo que es uno de los temas más fuertes en cuanto a los temas de bonanzas de productos ilegales. ¿Qué aspectos positivos y negativos puede destacar de las diferentes bonanzas?
En términos generales, pues las bonanzas tienen aspectos positivos y negativos. En principio, pues de todas formas la economía es dinámica. Hay un producto que en algún momento se pone de moda y me genera mucho empleo. Y eso hace que alrededor de ese producto se generen diferentes comercios que ayudan al crecimiento, al desarrollo de una región y de un país. Porque, pues nada, por ejemplo, vamos a hablar del café. Empezamos a vender café, pero pues para eso necesitamos algunas máquinas para fumigar. Necesitamos entonces el de las máquinas de fumigación también empieza a vender sus productos. Necesitamos insumos, entonces el de los insumos también empieza a crecer. Necesitamos costales, el que hace costales también empieza a crecer. Alrededor del trabajo hay quienes venden los almuerzos, entonces están los almuerzos. En fin, toda bonanza tiene alrededor una serie de necesidades, bien sea de las personas o del propio negocio, que hacen que la economía y que el desarrollo de las personas alrededor de ese producto mejore. No obstante, donde estamos fallando es que no vemos o no planeamos cómo ese producto tiene que seguir creciendo o cómo tiene que ser sustituido o qué me está pidiendo el mundo en cuanto a nuevas ofertas, nuevas necesidades, nuevas experiencias de cliente. Hoy en día hay que estar muy pendiente eh, lo que las nuevas generaciones quieren para su bienestar. Entonces, parte de lo que ha pasado, por supuesto, eliminando las bonanzas ilegales, que como digo es un tema que moralmente tienen muchas discusiones y personalmente creo que no deben, no deben promoverse su estabilidad ni legalizar ni nada por los efectos perversos que tiene la humanidad. En las otras, que son las legales, debemos mirar qué tanto es la vida útil de un producto, hasta dónde debe llegar, cómo debo ser capaz de anticiparme y cómo puedo ser capaz de transformarme en lo que hoy en día quiere mi cliente y lo que va a querer mi cliente en el futuro. Entonces ahí es donde tenemos que ser fuertes. En eso tenemos que especializarnos porque no hay un producto que permanezca en el tiempo. Por lo menos no un producto de transformación, ¿no? Entonces, pues hay que trabajar en eso. El hambre está vista como uno de los frenos del desarrollo de un país. ¿Qué medidas cree que debe adoptar la política económica para interferir en este problema? Bueno, a mí no me queda tan claro que el hambre sea un freno en el desarrollo de un país. Yo creo que el hambre es provocada precisamente por la falta de crecimiento de un país. Um, y cuando un país no crece, pues no ofrece oportunidades para el desarrollo, para la innovación, para el emprendimiento. Los países, y ahí pues empato un poco con el tema de política económica, como he venido hablando, las decisiones que se tomen en un país en términos de política económica son las que permiten que haya mayores emprendimientos. Yo considero que el tema de subsidios y de ayudas debe darse a las personas que tengan condiciones especiales que no le permitan trabajar. Y el país debe procurar por atender a esas personas. Eso es claro que como seres humanos debemos garantizar que todos los integrantes de nuestra sociedad tengan un mínimo de bienestar que les permita vivir con dignidad. No obstante, eso debe llevarse o circunscribirse únicamente a personas que no tengan las condiciones cognitivas o de salud que les permita desarrollar una actividad económica. Al resto de las personas debemos como país y como personas garantizarles o buscar la manera de generar cómo se ganen un sustento dignamente, cómo generar fuentes de empleo, cómo generar fuentes de desarrollo que les permitan alcanzar no solamente ese bienestar eh, no solamente ese bienestar como personas, sino ese orgullo de poder conseguir uno las cosas por su propio esfuerzo. Y eso se logra generando empleo, generando industria, generando empresas. No, no quitando y regalando, porque en términos generales los subsidios, a excepción del pequeño grupo al que yo digo, generan personas que no le aportan
a esa sociedad y que no se esmeran por, por, por luchar por sí mismos y por el desarrollo de su sociedad. ¿Cree que la política económica afecta de algún modo en la desigualdad social? La política económica debe procurar por generar desarrollo, empleo, emprendimientos, incentivar la creación de empresas y industrias. Y también, por supuesto, la política económica debe buscar cómo preparar a esas personas para atender esas necesidades de esa industria y de esos emprendimientos. Entonces ahí tenemos que buscar que la política económica beneficie educaciones gratuitas, que genere eh, un buen sistema de salud, sostenible por supuesto. Eh, Aquí la igualdad se debe dar en igualdad de oportunidades y esa igualdad de oportunidades pues debe ser aprovechada por todas las personas, pero el bienestar debe ser de acuerdo a la capacidad de cada uno de disciplina, sacrificio, esfuerzo. Entonces, sobre eso es que debemos trabajar. El país debe poner las mismas condiciones para todos los colombianos, preparándolos, como digo, una educación de calidad, con un buen sistema de salud, con unas muy buenas vías, con accesos a servicios básicos necesarios, servicios públicos, agua, energía, gas, en este momento internet, para que haya igualdad de condiciones, una educación bilingüe que permita que los colombianos podamos acceder a puestos o a industrias de otros países que quieran establecerse en Colombia. Pero hay que darle a esas industrias y a esos emprendimientos también las condiciones y la estabilidad jurídica necesaria para saber que el capital que van a invertir en ese país pues va a ser respetado y no va a ser quitado a través de diferentes figuras para repartir entre algunas personas que no están generando ningún tipo de aporte para la sociedad. Ya para dar el cierre, le agradecemos a Dexter por compartir con nosotros sus conocimientos y sus puntos de vista frente a la importancia de la economía en la sociedad. Y gracias a todo esto pudimos demostrar que la economía es base fundamental para el desarrollo y que el conocimiento básico de este es una herramienta que permite el avance a nivel personal y social, teniendo un impacto hasta de nivel mundial. Muchas gracias.